¿Qué tal todo? ¿Qué tal, Mijael? Qué bueno verte una vez más en el estudio. Bien, Baruch Hashem, igualmente buenísimo verte aquí recién saliendo en Israel de la festividad de Tu Bishvat, una festividad tan interesante, importante y una festividad llena de tikkunim, de arreglos. Hablaremos Besat Hashem, del tema también del tikkun que una persona hace al hacer berajot, al decir bendiciones sobre los alimentos o sobre cualquier otra mitzvah, también hacemos un tikkun con esto. Y para comenzar, también para escuchar sobre tu parte, ¿tú qué piensas, o sea, en tu visión también de manera moderna y de manera antigua, lo que es el tikkun, el arreglo? O sea, ¿cómo lo explicarías y cómo entiendes tú lo que es un tikkun? Bueno, como hoy en día se entiende en el hebreo moderno, tikkun traduce como arreglo, ¿no? Como reparación. Exactamente, le taquen, arreglar, muy bien, sí, Najón. Y en el antiguo, ¿cómo lo explicaríamos? O sea, más en el antiguo, más en el, se podría decir, bíblico o místico también. Eh, yo creo que más bien se refiere a una cuestión del alma, ¿no? Como lo hablábamos anteriormente. Arreglar el alma no es cosa fácil. Claro, efectivamente. O sea, arreglo, si lo comentamos, estamos hablando entre nosotros que, por ejemplo, el arreglo de algo material, o sea, una persona, por ejemplo, se hizo un daño a sí mismo o le duele algo, puede entrar, si se dio un golpe en el brazo, puede tratar el brazo, cuidarlo y de esta manera, pues, disminuir el daño, el dolor. Pero cuando llegamos al alma, efectivamente, por un lado, cuando hacemos una mitzvah, algo positivo, podría decir que añadimos vida, energía a nuestra alma, pero cuando hacemos algo negativo, manchamos y estropeamos nuestra alma. Y la pregunta sería, en verdad, de manera lógica o de manera práctica, ¿cómo podríamos arreglar nuestra alma? Esa sería la gran pregunta, ¿no? Sí, porque aquí hay dos cuestiones a observar, Mijael. Una es si el hombre al nacer nace de alguna manera puro, si no ha pecado, lo que tendría que arreglar en su alma sería el hacer las mitzvot que les corresponden al hombre, todas las que él pueda y deba cumplir, ¿no? Siempre y cuando no sea Cohen, siempre y cuando no sea Levit, dentro de su rol. Ujú. Pero existe también el tikkun del alma, que se menciona muchas veces, de lo que el alma misma trae desde antes de nacer. O sea, estamos hablando, yo te pregunto por interés, ¿estamos hablando de un tipo de Gilgul? O sea, cuando un alma trae algo de antes, o tú dices desde un alma incluso limpia desde desde la primera vez que entra a la creación. Serían dos aspectos a mirar. El que se trae desde antes de nacer y el ticún que se tiene que hacer en la vida misma. Claro, claro. O sea, primero, claro, pues tenemos un lado, hombre, tendríamos almas limpias. Se dice que el Arizal decía que en su época, ya hace 500 años, no existen almas en nuestros días, en nuestros tiempos, que Nuevas. no, claro, que no sean un Gilgul. Un Gilgul quiere decir que estén, vengan de una reencarnación, de un arreglo que algo que hicimos mal antes y ahora venimos a arreglarlo. Entonces, si fuésemos atrás, atrás, desde la creación, Adán, Noé, Noah, Moshe, Abraham vino, todas esas almas podríamos decir que son nuevas, limpias, e incluso así el Arizal tiene el Shara Gilgulim, el portón de las reencarnaciones, que es donde él entra a este tema, a probar de dónde viene cada alma. Por ejemplo, el rey David, dice el Arizal, que es la reencarnación de Adán. Y por eso Adán, que tendría que haber vivido 1000 años, vivió 930 y el rey David vivió 70. Y Le Adán, pesó que no 70. supo reconocer, Adán no supo reconocer el pecado de haber tomado el fruto prohibido. David, cuando pecó, cuando tuvo esta prueba con Bathsheba, que todo el mundo dice que no se considera como un pecado, pero cuando tuvo esta prueba con Bathsheba, él dijo, le dijeron, ¿cómo usted puede pecar? Y entonces él dijo, Hatati lenegdi tamid, el pecado estuvo frente a mí siempre. O sea, no solamente que he pecado ahora mismo, sino pequé siempre. ¿A qué se refiere?
desde el pecado de Adán. O sea que ahí vemos, por ejemplo, claramente una reencarnación, eso es lo que prueba la Arizal, de Adán a David, David a Melech. Pero esto estaríamos hablando efectivamente en almas que están limpias y entran en reencarnaciones. Entonces tú estás abriendo un punto muy interesante aquí, porque tú dices que una persona, las almas de hoy en día, nuestros días, claro, tendría dos puntos. Por un lado, tiene que hacer el tikkun, o sea, el arreglo de lo que él trae en esa alma ya, de lo que ha pasado Sí, sí. antes, más añadiéndole lo que ahora mismo tiene que estar pasando también. O sea, En la vida la vida actual. en sí, el día a día. Interesante. Y bueno, hablamos la semana pasada acerca de, creo que en el tema de Elisha Ben Abuyá y del rábano, de cómo el regreso tiene que ser o podría ser de la misma forma en la que salió. Ujú. No sé si recuerdas en el aspecto de la verá que cometió Elisha Ben Abuyá. Decíamos que el rábano representaba Jaroset, no, Haser. Efectivamente, sí, en el Seder de Pesa. Entonces, si él sale o en este caso cualquier hombre, comete un pecado por el que sale de la presencia divina, de la gracia, por así decirlo, la forma en la que entra es corrigiendo efectivamente esa verá en específico. Mm. O sea, la manera de volver, claro, lahzor en hebreo, lahzor es volver. Entonces tú dices que la manera que él puede volver tiene que hacer el tikkun exacto a lo que manchó, Por donde él salió. por donde salió, lo que le creó la salida. Es interesante cuando hablas del punto este de salida, que esto dice Ramos E. Cordovero, él habla del tema de la diferencia entre la letra Hei y la letra Het. La letra Hei se usa en la palabra Teshuvah, que es un poquito lo que estamos hablando ahora mismo, que es cómo llegar al tikkun. Una de las maneras de hacer el tikkun del alma es por medio de la Teshuvah. Cuando hemos hecho algo malo, reconocer lo que hemos hecho y cambiar nuestras acciones, recibir un tikkun también en el futuro, de decir, ya no vuelvo a repetir esto. Y tenemos al final de la palabra Teshuvah, Tav, Shin, Vav, Bet, Hei, la letra Hei. Y entonces por un lado tenemos la Hei y por otro lado tenemos la Het. La Het, la palabra en sí Het, es pecado en hebreo. Entonces la Het es Sí. como una Hei, pero está totalmente cerrada. Y la Hei tenemos un palo así, otro así y uno aquí, pero lo tenemos abierto. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Israel Moshe Cordovero dice que el Het, la Het, cuando una persona cae, no tiene por dónde volver y entrar. Vino Dios y cambió las reglas de la creación y dejó un portón abierto para que la persona pueda volver a entrar y volver al nivel a donde estaba. Como dices tú exactamente, el lahzor al punto principal, al punto desde el que buscamos venir. Es muy, muy interesante, efectivamente. Interesante que la entrada es por esa, por así decirlo, ventana de la letra Hei, ¿no? Que es el símbolo de la Teshuvah por excelencia. Sí, 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 definitivamente muy interesante. Y yo pienso que esto es un trabajo de por vida, por decirlo así, ¿no? Día a día. Y algo muy interesante que con lo que quisiera cerrar, Mijael, es algo de lo que habla el Sefer Yetzirah acerca de lo que representa el fruto prohibido del cual comió Adán y Java, del cual comieron Adán y Java. El Sefer Yetzirah siempre nos explica por medio de las esferas, nos explica las ideas por medio de la Sefirot. Y bien sabes tú que este árbol de Sefirot tiene 3 líneas verticales de esferas. En la línea de en medio existe la Sefirá, Keter, Tiferet, Yesod y Malhut. Entonces, explica el Sefer Yetzirah que cuando Adán Arishon pecó comiendo del fruto prohibido, representa o quiere decir que Adán Arishon se movía tan solo por esta línea central de esferas. Es decir, él tenía una idea que nacía en Keter y la llevaba a cabo en Malhut, pero tan solo por medio de Tiferet y Yesod. Y estas dos esferas representan la belleza y lo carnal.
Es Qué decir, interesante. por medio de placeres y solamente placeres y deleites, Adam Arishon podía tener o crear lo que él quisiera, llevar a Malhut cualquier idea. Mm, qué Y interesante. debido a esto, Hashem los expulsa del Gan Eden y ahora tenemos que hacer un tikkun, pero resulta que nuestro Shabbat es una especie de línea central, del árbol de la Sefirot, porque si tú te das cuenta, en Shabbat solo hay placeres y deleites. Está la mitzvah de comer, de beber, bendecir, descansar, Onek Shabbat. Sí, disfrutar el Shabbat. on Shabbat. Sí, alegrarse con la esposa, o sea, tantas actividades tan solo de placer y ninguna de trabajo, ninguna que conlleve agonía. ¿Logro transmitir la idea? Interesantísimo. Lo que me ha impresionado es que dentro del punto que has dicho del Sefer Yetzirah, esa conexión que hay entre Keter, que es Adán, y dijiste por medio de llegando a Malhut. Y Malhut es David. Entonces es interesante que al final se conecta el Keter y Malhut, o sea, no por nada, todo tiene una razón, como el tikkun del Gilgul de ese alma, reencarnación, sale incluso y con una conexión en otra sefirá, de manera que pueda arreglar lo que le falta en ese nivel. Como dijiste exactamente, o sea, el punto principal, que es Lahzor, al final lo que buscamos es Lahzor, volver al punto principal. Entonces, salió el Shoresh Neshmato de David Amelech, la raíz de su Neshama salió del Malhut, que es donde Adam tenía que hacer el Tikkun. Entonces, es muy interesante. Sí, interesantísimo. Y después de esto, obviamente Hashem nos da 613 mitzvot para que de este modo podamos nosotros interactuar por medio de todo el árbol de la Sefirot, por medio de todas las Sefirot y no tan solo las de placer y deleite, porque también existe el trabajo, también existe la Geburah, también existe el Hod, también existe el Netzach, también existe el Gesed, existe la Jokmah. Entonces, ahora el hombre tiene que interactuar entre todos esos puntos para llegar a concretar las cosas y no tan solo por medio del placer. Y eso tiene aún más mérito. Y eso tiene aún más mérito porque el placer en sí mismo, solo por placer, yo creo que sería una vida muy monótona. Al principio sería agradable, pero llegaría un momento que tanto placer llevaría al hombre al hastío. Incluso el placer dejaría de ser placer si fuera continuo y perpetuo. Claro. Es más, podemos verlo muchas veces, gente muy famosa que le va muy bien y supuestamente tendría que tenerlo mejor, y al final son gente que está en drogas, con problemas, entonces vemos que Sufriendo demasiado. no es el tikkun, por decirlo así, del ser humano. Exacto. Entonces, ¿cuál es el mejor tikkun que podemos hacer? Entrar a esa hey por medio de una interacción constante entre todo el árbol, en la generalidad del árbol. Tener deleite, pero también tener espacios de abstinencia que nos hagan desear con más fuerza ese deleite. Hazak Baruch, Tzemach.